Los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielo. Amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Ya que en este día de reposo, que pertenece al día de nuestro Dios, les voy a invitar que para dar inicio a este culto en adoración a Él, busquen en su Sagrada Escritura el Salmo número 145, ensalzarte, mi Dios. Número 145, les decía, mis hermanos, si ya lo encontraron, les voy a invitar que unamos nuestras voces en este precioso Salmo. Amén. Ensálzate, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglos y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglos y para siempre. Generación a generación narrarán tus obras y anunciarán tus valentías. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglos y para siempre. La hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos hablaré. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglos y para siempre. Amén. Mis hermanos, con este precioso salmo hemos dado inicio a este culto, y así también pueden tomar sus lugares, y seguidamente de este vamos a cantar el salmo número 101. Salmo número 101, mis hermanos, para que después de este precioso salmo, nuestro hermano diácono Esaú Pinto, quien será el que nos llevará en palabras de oración. Salmo número 101, les decía. Ya, si ya lo encontraron, mis hermanos, voy a explicar que unamos nuestras voces. Cantemos. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí en integridad de mi corazón.
apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Le cortaré, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en camino de la perfección, este me servirá, este me servirá. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Mis hermanos, como le había anunciado nuestro hermano, quien nos llevará en palabras de oración. Así, pero antes de ello vamos a tener una lectura bíblica en el capítulo 5, versículo 1 y 2 de los Salmos. Dice así, mis hermanos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atenta a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Bendito y majestuoso Padre, tú, Señor, que eres digno de suprema alabanza, bendito seas. Bendito sea tu santo nombre, mi Dios, y bendito sea el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Soberano Padre, en esta preciosa mañana nos presentamos a ti para agradecerte por la vida, para agradecerte, Señor, por la multitud de tus piedades y misericordias. Y en este momento, Señor, cuando estamos unificándonos para glorificar tu nombre, venimos ante tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo sea el director de todo lo que hacemos. Que use los labios de tu Hijo que lleva o que tiene a cargo los cánticos para que pueda glorificarte con toda su fuerza. Y que todos nos podamos unir a la adoración a ti. Bendito Dios, bendice a toda tu santa iglesia donde quiera que se encuentre. Protégela, Señor, y permítenos que juntos podamos glorificarte en esta preciosa mañana donde quiera que estemos. Dirígenos por medio de tu Santo Espíritu. Usa a nuestro hermano para que todo se haga en orden y decentemente. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre santo, precioso y maravilloso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, después que le hemos venido suplicando al Eterno, vamos a cantar otra alabanza, ya que así también ha llegado el momento de escuchar esas 10 divinas palabras en labios de nuestro hermano diácono Esaú Pinto. Y así vamos a cantar la alabanza número 188, mejor que el oro. Alabanza número 188, mejor que el oro. Cantemos, mis hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Mis ojos alumbran
de la grey, mil veces mejor que el oro, su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Tu ley me conforta en la cruel aflicción. Te ruego me enseñes tu ley, dirige y anima y es consolación, la gran bendición de la grey, mil veces mejor que el oro, su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. De tus mandamientos ansioso y estoy, te ruego me enseñes tu ley, que pueda con gozo seguir la de Dios, la gran bendición de la grey, mil veces mejor que el oro, su dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Amén. Mis hermanos, antes que nuestro hermano dé lectura a esas 10 divinas palabras, vamos a tener 2 lecturas, y la primera la vamos a tener en el Salmo capítulo 19, versículo del 7 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Una lectura más, mis hermanos, y ahora la vamos a tener en el capítulo 31, versículo 11 y 12 del libro de Deuteronomios. Dice así: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Amén. Nuestro hermano diácono Esaú Pinto será quien dará lectura a esas 10 divinas palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado esas 10 divinas palabras, vamos a seguirle cantando a nuestro Dios con la alabanza número 221, pero así también, mis hermanos, antes de ello, pueden tomar sus lugares. Alabanza número 221, ignoro yo por qué será. Cantemos para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Ignoro yo por qué será. Así como le hemos cantado a nuestro Dios, así también ha llegado el momento de escuchar palabra de Él en labios de nuestro hermano obrero de la iglesia, Salomón Guardado. Después de esta alabanza número 85, quedará el espacio para nuestro hermano. Alabanza número 85, hoy yo quiero andar con Cristo. Cantemos, mis hermanos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su
quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en la senda de la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí su cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Mis hermanos, es así como quedará el espacio para nuestro hermano obrero de la iglesia, nuestro hermano Salomón Guardado. Muy apreciables y amados hermanos, miembros todos de la Iglesia de Dios Israelita, amistades que nos ven por medio de esta transmisión, quiero compartirles el saludo que nos caracteriza como la Iglesia de Dios Israelita. Paz a vosotros, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, seamos todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a un mensaje, a un tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de las lenguas. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios acerca de el hablar lenguas dentro de la iglesia? Mis amados hermanos, traemos una serie de estudios. Hoy por hoy nos corresponde este tema muy hermoso. Primeramente doy gracias a nuestro Dios porque nos concede la oportunidad de vida, porque nos concede en estos días tan difíciles poder estar una vez más en un día de reposo, en un día sábado, mis amados hermanos. No vamos a hacerlo, no vamos a entrar en detalles con el tema, sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios para que sea Él quien nos hable y que este servidor solamente sea un instrumento utilizado por el Señor para poder llevar a cabo el mandato que el Señor nos dejó. Vengamos en oración, mis amados hermanos. Santísimo, bendito y poderoso Padre, Creador del universo, Dios Todopoderoso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios. Primeramente nos acercamos ante tu presencia dándote muchas gracias por la vida que nos concede, Dios, en esta hermosa mañana. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque has permitido, Señor, que podamos abrir nuestros ojos. Muchos en este día no lo han podido hacer de esa manera. Muchos se acostaron, Señor, y ya no se levantaron. Otros, Señor, sí se levantaron, pero en las pocas horas que van de este día han perdido sus vidas, Señor. Sus familias lloran, Señor, la pérdida de esos familiares.
hay luto, hay tristeza, hay desesperación, hay dolor, hay angustia, Señor, en el mundo entero. Te pedimos y te rogamos, Señor, que a todos los que nos acompañan, Padre Celestial, con esta transmisión, que ahí donde se encuentran en sus hogares, Señor, quizás en sus trabajos, quizás en la sala de un hospital, Señor, en la camilla o en el lecho del dolor, que puedan, Señor, estar protegidos con tu mano santa y poderosa, que puedan estar gozando, Señor, de tus bendiciones, ya que hoy en día, Dios Todopoderoso, las gentes, Señor, claman pidiéndote, Señor, tu misericordia. Dios eterno, gracias porque a nosotros nos has permitido, Señor, el poder llevar a cabo esta transmisión y poder dirigirnos, Señor, a todos los que nos ven o también a los que nos verán, Señor, en un futuro. Te pedimos, Señor, por todos ellos y que este mensaje, Señor, sea de provecho para cada uno de nosotros. Dios eterno, gracias porque me concedes este enorme privilegio. Pero te pido, Señor, que no sea este servidor quien hable, sino que sea la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, quien pose sobre mí, para que pueda dirigirme, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a esos oyentes, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno. Conviértelos en esa tierra fértil, Señor, para que tú puedas depositar, Señor, en sus corazones esta bendita semilla, Señor, como lo es tu palabra, para que podamos fructificar, Señor, llevar ese fruto al 100%. No queremos seguir siendo, Señor, simples oidores, simples espectadores. Queremos convertirnos en hijos tuyos y queremos comenzar dando frutos dignos de arrepentimiento. Que lo que este servidor, Señor, hable no sea palabra propia, sino sea guianza de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber pedido la dirección del Santo Espíritu de nuestro Dios, vamos a dar inicio a nuestro tema. El tema es hablar en lenguas. Mis amados hermanos, es un tema quizás conocido actualmente por muchas doctrinas, por muchas sectas religiosas. Hoy en día vemos iglesias o templos, quizás en cada colonia, hasta 2, 3 templos en cada colonia, mis amados hermanos, con títulos o nombres diferentes. Pero algo tienen en común, tal vez no todos, pero la gran mayoría tienen la costumbre, según ellos, de tener este don de hablar en lenguas. Pero ¿por qué nuestra iglesia, mis amados hermanos, no lo practica como lo hacen las iglesias de la actualidad? ¿Por qué no? ¿Será porque no estamos dotados del Santo Espíritu de nuestro Dios? De ninguna manera, mis amados hermanos. Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Vamos a ver si lo que ellos practican de verdad será por la guianza o por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Será que ellos lo hacen porque tienen el Espíritu Santo y nosotros no lo hacemos porque el Espíritu Santo no mora en nosotros? ¿Qué dirá la palabra del Señor? Quiero que busquemos en el libro de Primera de Corintios, mis amados hermanos, y la lectura la tendremos en el capítulo 14, del versículo 1 al 14. Pueden buscarlo y yo le doy lectura de la siguiente manera, dice la palabra de nuestro Dios. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres, para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lengua, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechare si no os hablare o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Mis amados hermanos, hemos dado lectura a un pasaje donde el apóstol Pablo se dirigía a los corintios y pues él les explicaba cómo tenía que ser la iglesia en cuanto al orden de los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno de nosotros. Recordemos que son dones. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, crea unos frutos dentro de nosotros. Y no todos tenemos los mismos dones. En este momento vamos a centrarnos solamente en lo que es hablar en lenguas. Comienza diciendo el apóstol Pablo. Dice, seguid la caridad y procurad los dones. Procurad, hay que pedírselos al Señor. Y hay que despertar en nosotros esos dones. Hay que descubrir qué don el Señor me ha dado a mí por medio de su Santo Espíritu. Y dice, procurad los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. O sea que como que es más el don más importante es el de profetizar. No voy a ahondar en esto porque no viene el tema, pero hay quienes que también entienden mal lo que es la profecía. Creen que es una adivinación o alguna revelación de algo que va a suceder al futuro. No ese es el tema, por eso no voy a profundizar. Pero dice, porque el que habla en lenguas, que es el don que estamos tocando, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mis amados hermanos, el don de lenguas hoy en día es algo que la gente confunde. Aquí el apóstol Pablo nos ha dictado cómo se debe de llevar este don, si se tiene dentro de la iglesia. ¿Se debe de buscar? Sí, se debe de buscar, pero él ya recalca que lo primero que debemos de buscar es el de profecía. Ese es el don que deberíamos de buscar. Bueno, si el Señor nos da el don de lengua, bendito sea Dios, no lo vamos a despreciar. Hoy en día es algo que no se ve. Hoy en día no se ve. Pero ustedes dirán, no, si en mi iglesia sí lo practicamos. Ya lo vamos a ver, mis amados hermanos. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Hay un objetivo para este tema, es conocer el verdadero significado de hablar en lenguas. Ese es el objetivo de este tema, el verdadero significado, no como estas doctrinas lo practican. Mi amado amigo, usted que nos ve, no quiero ni me quiero meter con usted. Le han enseñado de una forma, respeto ese tipo de enseñanza, pero no la comparto. Le quiero compartir lo que la Biblia nos dice. Dice 1 Corintios 14:5. Este versículo procuremos memorizarnos, mis hermanos. Dice el versículo 5. Así que quisiera, dijo Pablo, quisiera, le dijo a los corintios, les dijo, quisiera que todos vosotros hablaseis lengua. Ah, qué importante es. Sí, claro, ¿por qué no va a ser importante? Si es un don que desarrollamos por medio del Espíritu Santo de Dios. Si no he desarrollado un don hasta este momento, ¿qué significa? Ah, cualquiera puede pensar, o hasta yo mismo puedo entrar en duda, que quizás no tengo al Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo les dice, quisiese que vosotros hablaseis lenguas, empero más que profeticéis. Vean cómo dice, empero más que profeticéis. Pero quisiera o me gustaría que profetizaran antes que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es más importante, mis amados hermanos. Es un don, sí, pero el apóstol Pablo no le da mucho valor y ya lo vamos a ver por qué.
El apóstol Pablo no le dio mucho valor a esto. A pesar que es un don del Espíritu Santo, no quiso enfatizar mucho. Y aunque aquí nos da un reglamento de que el que tenga ese don, que lo sepa llevar, que lo sepa ministrar, para que no causemos una confusión, para que no causemos un desorden, hermanos, como lo que vemos hoy en día en las diferentes doctrinas, en las diferentes sectas, si así lo podríamos llamar. Dice que algunas organizaciones religiosas han entendido que cuando el apóstol Pablo les habla a los corintios sobre los dones espirituales y les menciona en específico el género de lenguas, vean cómo lo entiende, se estaba refiriendo a un habla angelical incomprensible por medio de un éxtasis. Ellos dicen, como vean lo que dice el versículo 1, seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí es donde la gente se confunde. Porque si ustedes han oído, amigos, si es usted de los que dice tener este don, usted dice, yo no necesito entender ni saber qué estoy diciendo, ni necesito explicarle al que oye, porque yo no estoy hablando con el hombre, sino que estoy hablando con Dios. Nos equivocamos si interpretamos la palabra de Dios de esta manera. Porque aquí dice que pretendemos pensar que estamos hablando en un término espiritual, y es un éxtasis. ¿Qué será un éxtasis? Un éxtasis, mis amados hermanos, el diccionario lo define de la siguiente manera. Vean, éxtasis, estado del alma, sí, viene desde adentro, de una persona caracterizada por un intenso sentimiento. Miren, o sea, no es algo superficial, viene desde adentro y no es liviano, es fuerte, que da alegría, da placer, admiración, etcétera, hacia algo o hacia alguien. Pero ¿saben qué es la diferencia de esta palabra? Dice que la persona no concibe ni puede evitar, o sea, no tiene el control sobre lo que le está sucediendo. Este es un éxtasis, donde usted hace algo sin control. Ya vamos a ver en el tipo de reglamento que el apóstol Pablo dejó para quienes pudiésemos tener este don. No es así nomás, hermanos. No es que yo voy a perder el control. No es que yo solo voy a hablar y como a Dios le estoy hablando. Mis hermanos, todos sabemos que nuestro Dios conoce nuestros pensamientos. Si nosotros sin que movamos la boca, el Señor sabe lo que le estamos diciendo. Bueno, y si hablo a Dios, ¿verdad que no necesito mover ni mi boca para hablarle a Dios? Yo necesito, por eso decía, más bien quisiera que profetizaran antes que hablaran en lengua, porque para profetizar necesito hablar, necesito transmitir el mensaje a quienes, a los que me escuchan, a los humanos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Eso es lo que leímos. Pero si solo lo hago y quienes me oyen no entienden en quién o a quién estoy edificando. Si lo que tenemos que buscar es edificar a la iglesia, mis amados hermanos. Y nosotros, como líderes, como predicadores de la palabra de nuestro Dios, es lo primero que debemos de hacer, buscar el bien de la iglesia, la edificación de la iglesia. Ya otro versículo lo dice de diferente manera, no buscando nuestro propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 12:10. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Estoy leyendo conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios 12:10. A otro dice operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otros género de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Vemos que dicen género de lengua y a otro interpretación de lenguas. ¿Será lo mismo? Son cosas diferentes, pero que tienen que ver ambos con el don de lenguas. Mis amados hermanos, muchos tratan de justificarse con este versículo, con el que ya leímos, Primera de Corintios 14:2.
¿Por qué? Porque dice el versículo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mire, yo no estoy hablando al hombre. No necesito explicar o no necesito traducir lo que yo estoy diciendo. Porque no estoy hablando a los hombres, le estoy hablando a Dios. Tratan de justificarse. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Eso dice el versículo. 1 Corintios 14:2, les repito. Se imaginan que las personas son tomadas por el Espíritu Santo y empiezan a hablar incoherencias. Hermanos, incoherencias o barbaridades porque le hablan a Dios. Y claro, Él entiende todos los idiomas, suponiendo que es un idioma. Nuestro Dios, hermanos, yo puedo hablarles cualquier idioma. Y nuestro Dios lo va. Y no es el que Él creó el idioma, pues. Él fue el quien dio el idioma a los hombres. ¿Se recuerdan allá cuando edificaban la torre de Babel? Él repartió los idiomas. Mis amados hermanos, cualquier cosa que nosotros querramos decir, le decimos mal, el Señor no se entiende qué estamos queriendo decir. Por eso que esto lo hacen equivocada las personas y dicen, yo lo hablo para que Dios me entienda. Si el Señor, aunque usted no hable, el Señor le va a entender. Sabe que hay en su pensamiento, sabe que hay en su corazón. Suponiendo que esto fuera un idioma, pero los miembros de esta iglesia, de quienes lo practican, dicen que no importa, porque no le hablan a los hombres, sino a Dios. Esta interpretación es totalmente incorrecta porque contradice el propósito esencial que quería enseñarles el apóstol Pablo, que Dios les había proporcionado dones a través de su espíritu. ¿Para qué? ¿Para que se edificaran ellos mismos? ¿O para que edificaran la iglesia? No crean a mis palabras, creamos a lo que dice la palabra de Dios. Ya lo leímos. Veamos 1 Corintios 14, 26. Voy a leer, no lo habíamos leído otro versículo, pero ya se los voy a mencionar. 14, 26, vean qué dice. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Dice Pablo, cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo para edificación. Ahora bien, pero sí, cuando hablo en lenguas estoy edificando, pero ¿a quién? ¿O quién se está edificando? Veamos el versículo 4 del mismo capítulo 14. Dice el versículo 4, el que habla lengua extraña, o sea, el que habla lengua extranjera, porque extraño es lo mismo que extranjero. No, hermano, no es lo mismo. Extraño con extranjero no es lo mismo. Extraño es algo raro. Extranjero es algo que es de otro país, de otro idioma. Bueno, digámoslo en inglés. Los que pueden hablar inglés, como hablando de lenguas, ¿verdad? Y el idioma inglés es una lengua. Foreign. ¿Qué significa? ¿Extraño o extranjero? Eso significa. Dice, versículo 4, el que habla lengua extraña, o sea, extranjera, a sí mismo, si yo lo estoy hablando, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso dijo Pablo, procurad mejor profetizar y no hablar en lenguas. Pero está bien, no vamos a despreciar ese don. Bienvenido sea si el Señor me lo quiere regalar a mí o a algún miembro de nuestra iglesia. Pero no me deja muy claro este versículo porque dice, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza edifica a la iglesia. Digo que no me deja bastante claro, aunque sí es muy claro, pero les voy a leer otro versículo. Quiero leer el versículo 16, de 16 al 18. Dice, porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Cómo dirá amén? Pues no sabe lo que has dicho. Yo les dije foreign. Si alguien sabía inglés, hasta me puede corregir. Mi hermano no pronunció bien, pero sí le entendí qué me quiso decir. Pero aquí dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Vean, porque tú a la verdad bien haces gracias, sí, porque el versículo 4 decía que el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas no a la iglesia. Y aquí dice,
porque toda la verdad bien haces, gracias, mas el otro no es edificado. Mis amados hermanos, está clara la palabra de nuestro Dios. Está muy clara. ¿Qué significa? Que el que oye que alguien habla en un idioma, porque todo esto de lenguas son idiomas, ya lo vamos a revisar bien, son idiomas. Entonces, al entenderlo, pues claramente él se va a edificar también. Mis amados hermanos, tenemos que entender y tenemos que saber a qué se refiere la palabra de Dios, interpretarla como está escrita. Pedir la dirección a nuestro santo Dios por medio de su Espíritu Santo. Él nos va a dar la interpretación de su palabra. Seguimos leyendo. En la iglesia de Dios israelita, hemos entendido que el don de lenguas o hablar en lengua es hablar en idiomas extranjeros sin haberlos estudiado antes. Hermano, ¿y cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible que yo pueda? Imagínense, nosotros somos latinos, habla española. ¿Y cómo puede ser que yo sin estudiar cualquier tipo de idioma yo lo pueda hablar así de repente? Sí, claro, para mí es difícil. ¿Y para Dios, hermanos, habrá algo imposible? No, hermano, pero no creo que usted sin conocer, por decir algo, el mandarín, usted pueda hablarlo de la noche a la mañana. Sí, con mi pensamiento o con mi propio ser no lo voy a poder hacer nunca. Si para poder aprender a hablar inglés o cualquier otro idioma hay que aprenderse más de 3000 palabras. Para poder tener un inglés o un idioma bien fluido. Pero como para nuestro Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Y cuando el Espíritu Santo de nuestro Dios mora en nuestros corazones y despierta en nosotros ese don, nada imposible. Dijo que el Señor que iban a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar. ¿Cómo es que ni siquiera un médico con tantos años de estudio y dando una medicina apropiada puede hacer estos milagros? Y alguien, teniendo el Espíritu Santo, pone la mano sobre los enfermos y sanan. Porque es nuestro Dios quien actúa, mis amados hermanos. Y eso es lo bonito de ser hijos de Dios. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo, por medio de su Espíritu, vive en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, vamos a entender por qué nosotros y la Biblia nos dice que son idiomas, son lenguajes entendibles. Quiero que busquemos Hechos 2, libros de los Hechos 2, mis amados hermanos, y vamos a leer solamente del versículo 1 al 4. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. A cada uno de ellos se le asentó lenguas repartidas, o sea, no la misma, diferentes, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No empezaron a hablar disparates, empezaron a hablar en otras lenguas, en otros lenguajes, como el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, ¿cómo me confirma esto? La palabra es clara, sigamos leyendo. Versículo 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. De todas las naciones, mire, si hubieran estado ya algunos con habla española o algún salvadoreño por ahí, allí hubiera estado y hubiera entendido si alguien habló en español. Dice, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Miren, si allá en Israel, ¿qué idioma se hablaba, hermanos? Se hablaba el hebreo. Y dentro de ellos se hablaban otros idiomas. Pero, ¿sabe por qué estaban confusos? Porque quienes estaban allí eran los discípulos. Y habían otros más, pero eran gente que no tenían capacidad intelectual, no eran personas estudiosos. A lo mejor nosotros somos latinos y hablamos español, pero hay quienes que pueden hablar hasta 3 idiomas.
hasta 6 idiomas, siendo salvadoreños. Sí, porque han estudiado, no se sorprende mucho uno, porque han estudiado. Estos estaban atónitos porque a quienes oían, dice, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. ¿Y cómo usted puede identificar que lo que está hablando otra persona es un idioma? Ah, porque usted lo entiende. Mire, yo no puedo hablar inglés, pero si oigo que alguien habla y dentro de esas palabras escucho una que yo conozco y oigo que alguien dice father o alguien dice nice to meet you, rápido voy a decir, no, eso es un idioma el que están hablando. Y estaban confusos y decía, cada quien. Y dice más, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y allí menciona del versículo 9 en adelante qué tipo de personajes habían ahí, de qué tierras estaban ahí, de qué idiomas se hablaba. Mis amados hermanos, para ustedes es fácil escucharme, para ustedes es fácil entender lo que yo les estoy hablando porque les estoy hablando en su propio idioma. ¿Qué tal si hiciéramos un ejercicio, mis amados hermanos? Les voy a hacer una pregunta. Ahí me perdonan si alguien reconoce el idioma, el lenguaje o la lengua en la cual les voy a hablar. Ahí me perdonan si lo pronuncio mal. Claro, como no es mi lengua, solo les quiero decir algo. Es una pregunta. ¿Tu es filius Dei frater? ¿Amén? ¿O no amén, hermanos? No me contestaron porque no entendieron lo que les dije. Se lo voy a repetir. ¿Tu es filius Dei frater? ¿Amén, hermanos? ¿Verdad que no me contestan amén? No saben qué les estoy diciendo. Y les estoy hablando en lenguas, mis hermanos. Pero si no hay interpretación, ¿cómo me van a poder contestar? Como decía el versículo allá. El versículo 16 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo quiero que me digan amén a lo que les acabo de preguntar? Ahora sí, se lo voy a interpretar. Lo que les pregunté fue, ¿eres hijo de Dios, hermanos? ¿Amén? Ahora sí, amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Vean qué bonito es cuando hacemos las cosas como Dios nos dice. Ahora sí, ¿quiénes nos edificamos? Se edifica el que está hablando y se edifica también el que está oyendo. Y de esa manera es que tienen que ser las cosas, mis amados hermanos. También podemos ver lo de otros idiomas en el libro de los Hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos siempre. Ya habíamos visto el 2, del 1 al 4. Ahora vamos a ver libro de Hechos, capítulo 10, 44 al 46. 10, 44 al 46 dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, otra vez cayó, descendió sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí ya no dice como allá que los oían hablar en sus propias lenguas, pero los oían hablar en idiomas. Y como les dije hace un momento, si yo escuchara una palabrita y digo, no, esto es inglés, usted puede inglés, no, pero ya conozco algunas palabras. No digamos si hablaran, oigo a alguien hablar en mi propio idioma. Eran idiomas, mis amados hermanos. No nos confundamos. No pensemos de que era... Hay una diferencia, mis amados hermanos. Les quiero dar definición, ya les di definición de éxtasis. Es una locura, hermanos. Es no tener un control de uno mismo de las cosas que está haciendo. Por eso hay una droga llamada éxtasis, porque causa un efecto en las personas, más que todo, bueno, los adolescentes lo utilizan. Y se los digo no porque yo tenga experiencia en eso. Pues usted lo puede buscar en el internet, ¿verdad? Es un efecto que causa una falta de control personal. Por eso que la droga, pues, en la mayoría de países del mundo es prohibida, porque le quita la capacidad del autocontrol a las personas.
Hay dos palabras, mis amados hermanos. Esta es una palabra que se llama glosolalia. ¿Qué es esto? La glosolalia es un lenguaje ininteligible. Vean qué confuso. Ininteligible, con palabras inventadas y una sintaxis alterada. Búsquenlo, busquen esta palabra, glosolalia. Dice que es una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. Esto no es un lenguaje, hermanos. No tengo la idea de cuántos lenguajes hay a nivel del mundo. Pero si estuvieran todas las personas que hablan los diferentes lenguajes que hay en el mundo y pudieran oír hablar a las personas que en sus sectas se dedican a hablar, según ellos, estas lenguas espirituales, todos ellos dijeran, no, aquí estamos todos reunidos de los idiomas que se hablan en el mundo y ninguna de esas palabras las conocemos. ¿Por qué? Porque esto dice, y búsquelo, esto no es invento mío, dice que este lenguaje es propio de los enfermos mentales. Como le dije a mi amigo, si usted practica esto, si en su iglesia se practica, no me quiero meter con usted. Mi propósito no es ese. Mi propósito no es por medio de esta predicación, por medio de este estudio, no es crear enemistades, sino más bien abrir los ojos y que entendamos mejor la palabra de nuestro Dios. Hay otra palabra esta palabra se llama xenoglosia. Xenoglosia, también denominada xenoglosis. O don de lenguas. Xenoglosis o don de lenguas. Es un término derivado de los vocablos griegos. Xenos significa extranjero y glosis, que quiere decir lengua, o sea, lengua extranjera. Vean, esta es la diferencia. Esto es lo que sucedía con los discípulos. Esto es lo que sucede con todos aquellos que de verdad tienen o tuvieran este don de las lenguas. Dice, los parapsicólogos lo definen como la facultad de hablar lenguas extranjeras sin haberlas estudiado ni aprendido anteriormente, y que normalmente son incluso desconocidas para quienes las hablan. Imagínense que yo de repente les esté diciendo palabras que para mí son desconocidas, pues, si nunca las había visto. Pero vean, ¿cuál es la diferencia? Es cierto, yo estoy hablando algo que ni siquiera había conocido, pero en el momento que estoy hablando, vean qué sucede. Dicho fenómeno de la xenoglosia lleva implícito tanto el conocimiento del idioma como el uso oral, la escritura y la lectura de la lengua desconocida. Esta además es totalmente comprendida por la persona que la habla. O sea que yo le estoy hablando y si al momento ustedes vienen y me preguntan, hermano, ¿qué dijo o qué habló? Como no es como el éxtasis, que es algo que no tiene el control, yo mismo puedo decirles qué ha sucedido. Nunca he tenido quizás la oportunidad de entrevistar o de preguntarle a alguien, mire, ¿y usted cómo es que siente o qué siente cuando empieza a hablar ese montón de palabras? ¿O entiende lo que usted está hablando? Nunca he tenido la oportunidad. Si usted la tiene, pues no sé si usted lo quiere hacer. O si usted es de los que lo hacen, solo usted sabrá, no me va a poder contestar. Pero aquí dice de que la persona que lo habla y que es de verdad un don, dice que la persona comprende la escritura, su uso oral, lo entiende perfectamente. Dice, los ocultistas opinan y los espiritistas también ellos opinan acerca de esto. Y esto lo he sacado del diccionario, hermanos. Búsquelo también usted. Señalan ellos que es un fenómeno espontáneo, porque no es planeado, es espontáneo, que se manifiesta cuando se produce un estado denominado de posesión. Claro, es un espiritista, es un ocultista, ellos dicen una posesión. Claro, si nosotros estamos poseídos, ¿o no? Pero no estamos poseídos por seres demoníacos, estamos poseídos por seres espirituales. El Espíritu Santo de nuestro Dios mora en nosotros. Y eso nos hace ser un ser poseído, porque ya no vivo yo, hay alguien dentro de mí. Cristo vive en mí, mis amados hermanos, y Él es quien nos reparte estos dones por medio de su Santo Espíritu. Entonces no se equivocan los espiritistas. Ahora, si dirán que estamos poseídos por un ser demoníaco, ahí sí están equivocados.
Este es un fenómeno que se produce por una posesión, por el cual se produce la disociación de la conciencia, aparentemente, y se perciben los conocimientos de otra identidad. Miren qué explicado lo hacen ellos, conforme a la palabra de Dios lo podemos juntar. Dice que una disociación, pierden lazos la conciencia de nosotros y entra otro individuo, y se perciben los conocimientos de otra identidad. Claro, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y el Espíritu Santo es que despierta y me regala. Por eso es un don, es un regalo, porque yo no tuve que ir a estudiar para aprenderlo, porque yo no tuve que estar viendo qué palabras voy a decir, sino que el Espíritu les daba, dice, que hablasen. Seguimos con el estudio, mis amados hermanos. Espero que están entendiendo, espero que este estudio esté creando un buen deseo de seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, y más que todo llenarnos de ese ser, hermanos, llenarnos de ese ser para que despierten en nosotros esos dones espirituales. En el capítulo 14 de la carta que el apóstol Pablo le describe a los corintios y les plantea la importancia de aprovechar correctamente la aplicación de los dones del Espíritu que había recibido. ¿Quiénes se deben beneficiar con el ejercicio de estos dones? ¿Solo los hermanos que tienen el don o también los otros? La respuesta es clara, ya la vimos. La meta debe de ser edificar a la iglesia. Primera de Corintios 14, 2 al 5, es lo que leíamos, mis amados hermanos. Está muy claro el objetivo que debemos de no perder de vista. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Así también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Veamos, eso es lo importante. Por lo cual les exhorta a no cometer desorden en las reuniones. Pues si alguien habla en una lengua extraña o extranjera y no hay quien interprete, o si se hablan profecías sin que se expliquen, hermanos, con alguno que tenga conocimiento, ¿cómo se edifican los oyentes? Pues nadie entendería. Ya les dije una frase ahí, o les hice una pregunta y no les dije el idioma, perdón que no se los había dicho. Ese idioma que les pregunté hace un momento es latín. Ese es en latín, pero cuando ya se los dije en español, ¿verdad que bien fácil? Me dijeron todos amén, porque la pregunta era, ¿eres hijo de Dios, hermano? Bien, y si todos hablan a la vez en diferentes idiomas, y si hay visitantes, ¿no pensarán que los hermanos están locos? Vean qué pregunta, hermanos, y no se la estoy haciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Veamos 1 Corintios 14, del 6 al 9, dice: ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare? O con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Y vean lo que dice el versículo 10 y el 11. Y se los quisiera leer con otra versión. Hay una versión más reciente, la que estamos usando. Pueden verlo. Dice el versículo 10 y 11. Toda clase de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. No, hermanos, si todos los idiomas se entienden, claro, si lo sabemos, por supuesto. Dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Vean qué sencillo, hermanos. ¿Cómo que no? Si yo puedo decir que soy del mismo país o del mismo idioma con alguien, porque nos comunicamos sin tener un intérprete. De lo contrario, él y yo vamos a ser extranjeros entre ambos, mis amados hermanos. Dice el versículo 13, por lo cual el que habla lengua extraña, vean, el que habla lengua extranjera, pida
que la interprete. Versículo 14. Porque si yo orare, dijo Pablo, si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Sin fruto. Quiero saltarme al versículo 23, porque allá la pregunta decía, cualquiera, no pensarían los hermanos que están locos los que están haciendo este relajo, pues. Eso pensaron allá de los discípulos, allá en Hechos, que leímos, mis amados hermanos. Eso pensaron en Hechos 2. Estos están borrachos, dijeron. Estos están llenos de mosto. No, mis hermanos, no estaban borrachos ni estaban locos, porque un borracho habla loqueras, habla quizás disparates, habla lo que dijimos de la glosolalia, que ni siquiera le puedo llamar vocabulario, es un tipo de palabras inventadas, que solamente es propio de ciertos enfermos mentales. Dice el versículo 23 del capítulo 14 siempre, de manera que dice, si toda la iglesia, vean, si toda la iglesia, yo he visto congregaciones que tal vez no todos, pero su gran mayoría, vean lo que hacen, si todos se juntasen en uno, y todos hablan lenguas y entran indoctos en infieles, ¿no dirán que estáis locos? Usted, amigo, lo han invitado a una congregación de esta y usted lo ha pensado también, se ha asustado, sí, tenga cuidado. Porque hay que discernir si es palabra del Señor o no lo es. Y si usted ya se siente extraño, le aconsejo que mejor salga de esa congregación y empiece a buscar una congregación donde la doctrina sea apegada a la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 27, me voy a saltar hasta el 27. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. 2 o a lo más 3, hermanos, pero ahí dice que si todos se juntan en uno, y como les digo, hay congregaciones que casi todo mundo, hermanos, si solamente el invitado que llegó no se puso también a hablar disparates, y hay quienes que también quizás ya lo han hecho. Dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. ¿Qué significa eso? Que no es un éxtasis. No es algo que me va a entrar a mí y me va a agarrar y voy a hacer yo las cosas sin control y después me preguntan, mire qué pasó. No sé, porque el Espíritu Santo me agarró y mire, usted empezó a brincar y a saltar de aquí para allá. O mire, usted hizo que fulano allá, mire, yo no sé, porque el Espíritu Santo me toca y cuando eso pasa, hermano, yo pierdo la conciencia. ¿Mentiras? Que no dejemos engañar, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Estos son shows montados por el hombre, motivados por un espíritu que no es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque aquí bien claro dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos. Si yo no tengo cuidado, ¿cómo voy a llevar turnadas las cosas? Más uno interprete, dice. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Hermanos, si no hay intérprete, mejor me callo y le hablo a Dios directamente. ¿Verdad que está claro, mis amados hermanos? Quiero que veamos el siguiente video y quiero que usted vea si esto se está haciendo así como dice la palabra de Dios. Dice que 2 o 3, a lo más dice 3 y por turnos. O sea, si yo estoy hablando en lenguas ahorita, solo yo, no puede estar otro. Y tiene que estar alguien interpretándome a mí, diciendo lo que yo estoy diciendo para que toda la congregación oiga. Y si dentro de ahí está alguien que está oyendo el idioma, él me va a entender de una sola vez. Y si no, los demás también me van a entender cuando el intérprete traduzca. Quiero que veamos el siguiente video y juzgue por usted mismo, conforme a lo que llevamos hasta el momento con el estudio. Veamos el siguiente video, mis hermanos. Y la saca la saca calabascoa. Así que rico
Como podemos ver, es la misma imagen, los mismos hechos de lo que estamos viviendo en las diferentes congregaciones, hermanos. No nos dejemos engañar. El Espíritu Santo de Dios no actúa de esa forma, no actúa de esa misma forma. Porque el mismo capítulo, mis amados hermanos, que tenemos Pablo dando todas estas recomendaciones, dice el versículo 40, el último versículo de este capítulo 14. Empero hágase todo decentemente y con orden. Es lo que vimos en el video, hermanos. Vimos un orden ahí. Hermanos, algunos que no habían visto esto, les dio miedo, hermanos. Y podemos ver a simple vista de que esto no puede ser obra del Espíritu Santo de Dios, porque nuestro Dios es perfecto, santo y 3 veces, 1000 veces santo, mis hermanos. Y dice que nos ha apartado de los pueblos para que seamos de Él. Mis amados hermanos, vamos casi terminando. Por lo anterior, reiteraremos que el género de lenguas, o don de lenguas, o hablar en lenguas, es una más de las manifestaciones del Espíritu Santo al otorgar la facultad para que los hermanos de la iglesia primitiva hablaran idiomas extranjeros sin conocerlos previamente. Amados hermanos, consideremos que nuestro Dios también a nosotros nos ha otorgado dones. No los ocupemos para edificarnos solo a nosotros mismos. Antes consideremos la exhortación que les hizo el apóstol Pablo a los corintios, que se haga todo para edificación. Mis amados hermanos, estamos ya por finalizar este tema. Sé que el tema es muy amplio. Muchos van a llegar donde usted y le van a decir, mire, en la iglesia donde usted va, qué fríos son. Mire ahí, no hombre, si ahí está para cantar. No hay gozo, no hay alegría. Mis amados hermanos, si el movimiento de su cuerpo no demuestra la alegría que hay dentro de usted. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No es necesario nosotros hacer un gran alboroto para alabar al Señor. Dígame usted, cuando usted esté en su cámara a un horario de la madrugada y siente la necesidad de doblar sus rodillas, hay veces que hasta llora al Señor. No tiene un instrumento musical ahí, hermanos. No está quizás rodeado de otros hermanos para que le motiven a hacer algún show, algún tipo de relajo. Usted derrama sus lágrimas. Ese es el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Qué les quiero decir con todo esto? La gente le va a decir, mire, donde usted es la iglesia muerta, no está el Espíritu Santo de Dios. Mire aquí el show que hacemos, mire aquí hablamos en lengua, mire aquí hacemos este relajo. Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no actúa de esa manera. Usted quizás se pregunta, el Señor no me ha querido dar el don de lenguas y en mi iglesia todos hablan en lengua y yo no siento esa motivación. Y el pastor a mí me regaña y me dice, siga orando, hermano Salomón, siga orando para que usted pueda recibir ese don. Mis amados hermanos, si los dones del Espíritu Santo de Dios se manifiestan de diferente forma. Solo quiero que busque en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, mis amados hermanos, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, dice, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dígame si aquí dice el fruto del Espíritu es hablar en lenguas. Sí lo es, porque es un don. Pero también tenemos muchos más dones, muchos más frutos, que muchos de esos ya han fructificado en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Miremos que nadie nos engañe, porque es muy peligroso que el enemigo quiera meternos otra doctrina. Entonces, solo una pregunta más. ¿Qué dice? Para los que se puedan preguntar, porque ya leímos que el que habla en lenguas habla para Dios. Solamente quiero contestar quizás esta pregunta para que no quede alguna duda. Quiero que leamos 1 Corintios 13:1, mis hermanos. 1 Corintios 13:1. Quiero despejar esta duda porque quizás alguno se puso a pensar esto. Porque allá decía, en el versículo 2 del capítulo 14 decía, pero quiero contestar la pregunta. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Quiero que leamos Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1 y 2 vamos a leer. Y dice,
si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Hermano, usted me explicó que hay lenguas humanas, que es todos los lenguajes del mundo. Pero aquí dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que también, pues yo, y lo que hablamos en mi iglesia, o lo que hablo yo, son lenguas angélicas. Veamos, entendamos la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. No quiero demorarme mucho en esto, pero espero que lo entienda. Quiero ser lo más claro posible con ustedes, mis hermanos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo acá no estaba hablando de una manera literal. ¿Quién de nosotros podía hablar lenguas angelicales y nunca? No sabemos, claro, pero el Espíritu es quien da el habla, ¿verdad? Ya lo dije. Y dice el versículo 2, y si tuviere profecía, ¿cuántos tenemos profecía, hermanos? Amén, diremos muchos. Y entendiese todos los misterios. ¿Quién entiende todos los misterios? ¿Quién? Todos los misterios, todos, nadie. Y toda ciencia, ¿quién tiene toda ciencia, hermanos? No, si muchos, como este servidor, quizás ni estudiados somos. No tiene toda ciencia. Y dice, y si tuviese toda la fe, ¿quiénes tienen toda la fe, hermanos? ¿Quiénes? ¿Verdad que no? Nadie. ¿Y qué más dice? De tal manera que traspasen los montes. Todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, lo está hablando, y para todo hay respuesta, y decimos, no, nadie lo tiene. Nadie lo tiene, mis amados hermanos. Entonces, ¿a qué quería decir el apóstol Pablo acá? El apóstol Pablo aquí utilizó un lenguaje, a este tipo de lenguaje se le llama hipérbola. Y sin temor a equivocarme, el apóstol Pablo solamente quería decir, mire, si usted tuviera esto, y es posible hasta allá, si tuviera todo lo terrenal como ser humano, todo lo que un hombre puede hacer, humanamente hablando, pero aún así usted va más allá y también sabe algo espiritual, no le sirve de nada si no tiene amor. Estaba usando un término de exageración, por si alguien dice, mire hermano, ya todo lo puedo. No, pero aún así le está agregando algo más que va más allá de lo material, va a lo espiritual. Es igualmente, está utilizando un lenguaje que se le llama hipérbola, es una exageración. Como la que usted, padre o madre de familia, le ha dicho alguna vez a su hijo. Mira, le dice a su hijo, 1000 veces te dije ya que hicieras tus tareas. 1000 veces te dije ya. ¿Y el hijo qué le dice? Hermana o hermano o amigo, amiga, nunca le decimos 1000 veces una cosa a alguien. O le decimos a otra persona, ya llevo como 10 horas esperándote. Y mentiras y minutos lleva. Es un lenguaje que utilizamos para mostrar algo grande, algo que estamos exagerando, hermanos. Eso dijo Pablo. No porque tengamos un lenguaje de ángeles. No, mis amados hermanos. Esperaría yo en el Señor que todo lo que se haya hablado, mis amados hermanos, sea para edificación de cada uno de nosotros y hayamos entendido un poco mejor a qué se refiere la palabra de nuestro Dios cuando nos habla acerca de las lenguas. Primera de Corintios 12:13 nos dice lo mismo. Vamos a leerlo, 12:30. Primera de Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Respóndanme. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, hermanos, no tenemos todos dones de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? No, tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. Es clara la palabra, mis hermanos. El apóstol Pablo sigue resaltando que todo lo que es hablar en lenguas es un idioma. Y por esa manera, él tampoco prohíbe. El libro de Primera de Corintios que teníamos en consideración en todo el estudio, 14:39, dice, así que hermanos, dice Pablo, procurad profetizar. Procurad profetizar. Así comenzó el capítulo. Y no dice, impidáis el hablar en lenguas. No lo impidamos, pero cuando
cuando se haga todo como lo describe ya el apóstol acá. Que se haga todo decentemente, dice el versículo 40, empero hágase todo decentemente y en orden. Si van a profetizar, que sea un lenguaje que se entienda. ¿Y cómo se va a entender? Tiene que haber un intérprete. ¿Y cuántos lo tienen que hacer? 1, 2 y máximo 3. Si lo hacemos de esa manera, vamos a saber que es un don dado por Dios y no es ningún invento de los hombres. Apreciable y amado hermano, querido y apreciable amigo, usted que nos está viendo, que ha visto este video, el único propósito que nosotros hemos tenido durante este estudio ha sido, mi amado hermano, mi amado amigo, abrirle los ojos para que no sigamos engañados en las trampas que Satanás ha inventado y ha introducido en las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestros corazones. Me despido de cada uno de ustedes, esperando que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial more siempre en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado este bonito mensaje, vamos a cantar una última alabanza. Y el número de la alabanza es la número 113, Santo Espíritu, desciende. Alabanza número 113, Santo Espíritu, desciende. Cantemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón. mi tu habitación.
Ya con esta alabanza vamos dando punto final. Así quedará nuestro hermano encargado de la iglesia, diácono del ministerio, nuestro hermano Saúl Pinto, quien nos llevará en palabras de oración y así también nos impartirá la bendición. Y si es de dar anuncios, también él los dará. Con esto me despido, mis hermanos. Paz a vosotros. Apreciables hermanos, comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos, después de haber glorificado al Señor, haberle elevado cánticos, haber disfrutado de su palabra, quiero tomarme un minutito, hermanos, para llevar a la iglesia un mensaje importante, y es, hermanos, cuidemos de nuestra salud. Si no es necesario, no salgamos a la calle, porque allí anda un enemigo invisible, un virus, haciendo daño a la humanidad. Cuidemos de nuestra salud, y si salimos, que sea siguiendo todas las medidas de protección. Hay que ponernos mascarilla, hermanos, hay que usar del distanciamiento, no toparnos mucho a las demás personas, hay que usar alcohol gel, y todas esas medidas son importantes para cuidar de nuestra salud. Mis hermanos amados, debemos tener bien claro que Dios está cuidando de nosotros, pero también debemos tener claro que hay que seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. Y como dije el sábado pasado, eso no es falta de fe, sino que son medidas bien importantes para cuidar de nuestra salud. Y por supuesto también, hermanos, hay hay una cadena de oración a partir de las 9 de la noche todos los días, para rogar por la iglesia, para rogar por nuestros hermanos que ya están enfermitos, para rogar por nuestros hermanos que están trabajando en primera línea, en seguridad o en salud, para rogar por todo aquel hermano y amigo también, todos los que están trabajando por combatir a este virus. Así que, mis hermanos, también hay que esperar con mucha paciencia el momento de la reapertura de las casas de oración. Mucha paciencia. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir luchando por llevar este tipo de mensaje a usted hasta su hogar, ¿verdad? Ya sea video, ya sea un audio, siempre llevar ese mensaje importante. Mis hermanos, sigamos adelante, el Señor está con nosotros y Él está cuidando de nuestra vida. Paz a vosotros, mis hermanos amados. Voy a invitarles a que hagamos una oración en este momento y luego recibimos la bendición del Señor. Paz a vosotros. Excelentísimo Padre Celestial, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, y Dios de todos aquellos que gracias a tu bondad, a tu misericordia, hemos sido comprados con la sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Excelentísimo Dios, en esta preciosa mañana, cuando nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra, un tema muy importante. Por supuesto, Señor, te rogamos que nos ayudes a llevarlo a la práctica. Que nos ayudes, Señor, a cuidar de ponerlo por obra para recibir de esa manera la bendición tuya. Bendito Dios, hemos llegado al final de este culto de adoración a ti. Y queremos aprovechar para rogarte, Señor, por toda tu iglesia que está en sus hogares, con el deseo de estar reunidos, con el deseo de vernos, de estrechar nuestra mano. Pero ya llegará el momento. Te pedimos que nos des, Señor, mucha paciencia para esperar ese momento bien importante. Bendice a tu iglesia. Donde quiera que esté tu iglesia, Señor, te rogamos que ahí lleves tú ese aliento espiritual y síguele guiando en el camino de la salvación. Bendito Dios, muchas gracias te damos por esta reunión y te pedimos, Señor, que siempre siga derramando sobre nosotros de tu bendición y de tu protección. Te lo suplicamos en el nombre santo, precioso y maravilloso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Mis apreciables hermanos, ya estamos cerrando prácticamente. Solamente nos resta, hermanos, recibir la bendición del Señor. Voy a pedirles que, puestos de pie, el que puede hacerlo, vamos a recibir la bendición del Señor.
Hermanos, inclinamos nuestro rostro y dice la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis apreciables y amados hermanos, paz a vosotros.